¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este conversatorio sobre gobernanza climática en el 2022. Soy Alejandro Alday desde el Instituto Matías Romero en la Ciudad de México y estamos organizando este evento junto con el TEC de Monterrey. Acabamos de ver un video precisamente sobre pues parte de la propuesta que presenta hoy desde el punto de vista de la educación y de la investigación el TEC de Monterrey. Este es un evento conjunto y tiene como marco un acuerdo de concertación de acciones que firmamos muy recientemente la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto con la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Entonces nos da mucho gusto poder comenzar a darle vida a este convenio con un tema de la mayor importancia que es el cambio climático. No es retórica, es un tema emergente, es un tema de gran preocupación en el ámbito internacional y por eso es que hoy queremos aprovechar esta plataforma para comunicarnos con el público interesado, con la parte de la sociedad que quiera saber un poco más sobre lo que sucede en torno a estas grandes negociaciones multilaterales, a veces muy distantes de la gente, pero que son los caminos adecuados para negociar cuestiones globales. Y por eso tengo el enorme gusto hoy de presentar a las y el panelista que nos van a acompañar. En primer lugar, presento a Camila Cepeda Lizama, quien es directora general para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es maestra en políticas públicas y licenciada en economía. Ha desempeñado distintos cargos en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Desarrollo Social y desde luego ahora en la Cancillería. También tiene trabajo en el Centro Integral de Atención a la Mujer en Cancún y en el Banco Mundial en Yakarta, en Indonesia. Camila, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias y gracias por estar desde Ginebra a estas horas. Muchas gracias, un gusto acompañarles. Gracias. También está María Julia Martínez Acosta, quien es directora adjunta de la iniciativa ODS en el Tecnológico de Monterrey. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Ciencias del Desarrollo Sostenible por el propio TEC. Cursó la maestría en Planteamiento y Ordenamiento Territorial en la Universidad Politécnica en Madrid, en España, y tiene una especialidad en Normatividad Ambiental por el ITAM y en Desarrollo Urbano y Construcción Sostenible por la Universidad Iberoamericana. Como mencioné, actualmente dirige, directora adjunta de la iniciativa ODS, donde ha impartido clases sobre cambio climático, desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible. Ha sido coordinadora de proyectos de desarrollo urbano y tiene algunos actualmente emprendimientos enfocados en contribuir con el desarrollo de comunidades por medio del turismo sostenible y el desarrollo de infraestructura sostenible. María Julia, también te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Un gusto. Y en tercer lugar, al embajador Miguel Ruiz Cabañas, quien es director de la iniciativa sobre objetivos de desarrollo sostenible en el Tecnológico de Monterrey. El embajador es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia en Nueva York y actualmente pues dirige esta iniciativa sobre los objetivos de desarrollo sostenible en el TEC de Monterrey. Como diplomático mexicano tiene una amplia experiencia, ingresó desde 1979 y ha sido, entre otros cargos, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, embajador de México en Japón, embajador de México en Italia y representante de México ante los organismos internacionales con sede en Roma y representante permanente de México ante la OEA. También ha sido conferencista en muchas universidades en Argentina, España, Estados Unidos, Japón. En fin, estamos frente a un diplomático hoy encargado de esta iniciativa en el TEC de Monterrey con amplia experiencia. Embajador, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias y me siento muy honrado de estar con dos distinguidísimas expertas en cuestiones de medio ambiente. Camila, me da mucho gusto saludarte. María Julia, me da gusto saludarte. Muy bien, pues vamos a comenzar entrando en materia porque al final la gente interesada desde el sector académico, desde sociedad civil, desde el sector público, pues integran una familia a favor de la agenda de cambio climático y la gobernanza climática. Y vamos a hablar
si les parece bien, en un primer bloque sobre parte de estos acuerdos que se forjaron en Glasgow. Sabemos que no fue una reunión fácil. Muchas veces la expectativa que se genera en torno a una de estas reuniones COP es altísima, y creo que debe ser por pues la emergencia de atender este tema, pero también al negociar de manera multilateral con tantos países, pues hay que ir identificando algunos objetivos inmediatos. Y también me gustaría pedirles en este bloque que compartan un comentario sobre cómo está el contexto en este momento, cómo se está preparando las negociaciones para la próxima reunión de las partes, la COP en 2022, que se va a llevar a cabo en Egipto. Le doy la palabra en primer lugar a Camila Cepeda. Adelante, Camila. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto, embajador María Julia. Pues como comentas, efectivamente se dio la COP en un contexto complicado. Tuvimos mucha incertidumbre previo al COVID, lo cual pues no generó las condiciones de inclusión y transparencia que se deben garantizar en este tipo de procesos multilaterales. Entonces, la primera sensación de retorno de esta COP, en la que tuve el honor de fungir como la jefa de delegación mexicana, particularmente en todas las sesiones intensas de órganos subsidiarios y ya rumbo a la COP, en toda la parte de pasillos, de salas. Este elemento del COVID impidió que tuviéramos acceso a muchos temas que incluso eran prioritarios para México. No solo fue imposible la participación de sociedad civil, que tenían restringido los espacios a 4 lugares de toda la sociedad civil, de todo el mundo, en todo momento, solo tenían 4 espacios en sala. El problema es que incluso las salas eran muy pequeñas. Estamos hablando de la más grande, tenía 82 lugares a la mesa, somos 196 países. Entonces eso dificultó que hubiera pues un ambiente de confianza, de sensación que todas las partes estaban involucradas en el proceso. Sí se negociaron muchos detalles tras bambalinas, entre algunas partes, asuntos geopolíticos que pues siempre terminan pesando mucho. Entonces sí hay una inconformidad de varias partes y de sociedad civil de que este no fue el proceso más transparente e inclusivo. Pero algo que sí hay que reconocerle a la presidencia de Reino Unido es que tuvo el empuje y el liderazgo necesario para cerrar el libro de reglas del Acuerdo de París, que es la tarea tan pendiente que teníamos desde hace 6 años, y no es logro menor, porque efectivamente otra vez poner a 196 países de acuerdo no es sencillo, pero tenemos entonces finalizado ese listado de reglas del juego de cómo vamos a implementar pues el Acuerdo de París y reducir las emisiones de acuerdo a los diferentes mecanismos de mercado, el monitoreo que tenemos que estar cumpliendo, ¿no?, en todos los reportes de transparencia, y pues cómo vamos a ir pues dando cuentas de cómo los países están bajando sus emisiones. Entonces, ese sí es un gran logro. También este pacto climático de Glasgow, que es lo más mediático, que es lo que muy probablemente la audiencia pueda reconocer, ¿no?, que es una declaratoria política que hacen las partes, en el que pues se comprometen a ciertos objetivos, en el que se reconoce al conocimiento científico como base para el desarrollo de toda acción climática. Se habla de la urgencia de incrementar las ambiciones en términos de mitigación y adaptación, asegurar mecanismos de financiamiento climático. Se habla por primera vez ya no es eliminar por completo, pero reducir paulatinamente el tema de uso de carbón. Entonces hay buenos avances en esta declaración conocida como el Pacto Climático de Glasgow, y además con el momentum político que tuvo la presidencia británica, en el que fue un evento que asistieron varios jefes de Estado, en el que asistieron personalidades
muy mediáticas, tanto de nivel político, académico, incluso tuvimos a Leonardo DiCaprio por ahí, pues sí sirvió para que generara una presión importante y se tomaran una serie de declaraciones, que son declaraciones sobre temas específicos. Habrán escuchado la de bosques, habrán escuchado la de metano, pero hubo bastantes más en el marco de la COP, que casi se adoptaba una diaria, en el que es el interés de pues las partes a comprometerse a algún fin. El tema es que estas son declaraciones políticas, no están enmarcadas en un proceso más vinculante como si es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y que será interesante pues cómo se dará hacia adelante el seguimiento de estas declaraciones para que no queden simplemente en palabras al aire, sino que se reflejen en acciones puntuales, en políticas públicas concretas. Entonces, bueno, sin tomar tanto tiempo, que esto de la COP fue pues semanas intensidad que estuvimos ahí metidas, podría seguir hablando, pero bueno, dejo espacio también para los colegas. Muchas gracias, Camila Cepeda, por abrir un poco la conversación con toques de realidad, ¿no? Las dificultades por el COVID, la presencia de pues, lo que llamamos la diplomacia de personalidades también, que pueden incidir en la discusión pública en torno a algunos temas, pero sobre todo identificando también acuerdos muy concretos, las reglas del Acuerdo de París y el Pacto Climático de Glasgow, que pues quizá un poco más adelante podemos hablar sobre ello, pero quisiera darle la palabra a María Julia Martínez Acosta para que también nos comparta una perspectiva de lo que han observado desde la academia y cómo también la academia se posiciona de cara a las negociaciones de este año. María Julia, adelante, por favor. Sí, gracias, Alejandro. Y bueno, buenos días a Camila y al embajador, que nos hemos visto en diferentes foros y hemos compartido temas tan interesantes como estos. Bueno, ante el posicionamiento que haces, a mí en primera instancia me gustaría establecer sobre qué es la gobernanza, porque creo que es muy relevante para las personas que nos escuchan y que no conocen realmente qué es el tema. Quizá nosotros como internacionalistas o gente que nos dedicamos a esto lo entendemos claramente. Sin embargo, sería muy positivo, y lo digo por experiencia de alumnas y alumnos que he tenido que no pertenecen a las escuelas de ciencias sociales, sino a otras, que es como, bueno, ¿y a mí por qué me interesaría la gobernanza? ¿Por qué es importante saber sobre temas de cambio climático? Y bueno, yo lo establecería tomando como referencia una definición de la UNICEF como el proceso continuo de discusiones y negociaciones que, bueno, involucra a diferentes grupos, ya sea de gobiernos o de diferentes actores, con el propósito de promover oportunidades y generar acciones a favor del cambio climático. Entonces, aquí el punto es relevante, es que todos tenemos que participar en la construcción de soluciones climáticas, a pesar de que sean procesos complejos, de que sean a escala mundial. Sin embargo, tenemos que saber que involucra a todos los niveles y que es relevante para todos los sectores de la población. En este caso, desde las universidades, en temas de gobernanza climática, tomando como referencia todo lo que ha comentado Camila previamente, pues nosotros también hemos participado en diferentes actividades y en diferentes acciones. Quizá una de las más relevantes puede ser, número uno, la creación de conocimiento y de investigaciones científicas a favor del cambio climático, ya que estamos aportando conocimientos, investigaciones, documentación para la toma de decisiones basadas en información. Ahora vemos el reciente informe del IPCC que presentaron a principios del mes, de este mes, en donde nos dice, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en temas de adaptación y de mitigación? Y pues nos dice, estamos en una situación muy terrible, tenemos que empezar a actuar porque pues realmente si no empezamos a reducir las emisiones, algo va a pasar, ¿no? Y bueno, todos estos informes provienen de gente que se dedica a la academia, a las ciencias, a la investigación. Y bueno, adicionalmente, nosotros como instituciones educativas también estuvimos participando en la COP26 y esperamos seguir participando en las demás conferencias de las partes por medio de diferentes programas. Uno de ellos es Race to Zero, que es esta carrera para impulsar el alcanzar el cero. Por ahí hay un poco de relevancia en el término de Race to Zero, porque es como si como universidad tienes que sacarte un cero. Entonces, creo que es un proceso de involucrar a los tomadores de decisiones de las universidades, a los profesores, profesoras, a todos los docentes, así como a las y los estudiantes que formamos parte de las instituciones, en comprometernos con establecer acciones que nos lleven a que nuestras universidades, nuestros centros educativos sean bajos en emisiones y que también se comprometan con la investigación y bueno, con los principales temas clave que existen de cara a la COP27, que tiene que ver, por ejemplo, con adaptación, mitigación,
pérdidas y daños, temas de financiamiento, temas de transparencia, entre muchos otros, ¿no? Y nada más para tomar como referencia algo relevante sobre la carrera Race to Zero, es que, bueno, está suscrito por diferentes universidades en donde están enfocadas en generar capacidades, que es lo más importante, no nada más al interior de las universidades, sino al exterior, y ofrecer oportunidades también de conocimiento a los gobiernos locales. Creo que, bueno, eso es sumamente importante y es un reto relevante para las universidades. Muchas gracias, María Julia Martínez Acosta, por este primer comentario que, en primer lugar, sitúa pues, cuáles son los parámetros para considerar la gobernanza, ¿no? En todos los temas. Ella ha hablado concretamente para esta materia de cambio climático, a través de un proceso continuo, o diríamos ya en este momento permanente de negociaciones, y también nos pone de relieve la importancia que tiene la academia para procesar, por una parte, toda la información científica, la política pública y los objetivos que se fijan los países en distintos acuerdos o en el marco de una agenda como la Agenda 2030, que incluye, desde luego, esta materia. Muchas gracias. Y ahora le pediría al embajador Ruiz Cabañas un primer comentario también, embajador, con toda tu experiencia al ver este proceso multilateral, también desde la iniciativa que encabezas. ¿Qué nos puedes compartir de entrada sobre el ambiente que dejó Glasgow para prepararnos hacia lo que se va a negociar este año? Hay avances en tema de financiamiento, hay algunos datos importantes sobre el calentamiento, quiénes no van a llegar, como se había estipulado. En fin, me gustaría darte la palabra para escucharte a ti, que estuviste ahí en la reunión durante todo el tiempo en Glasgow. Gracias, Alejandro. Mira, yo creo que Glasgow fue una reunión moderadamente exitosa. No fue extraordinariamente exitosa, pero no fue un fracaso. Y creo que hay que pensar un poco en el contexto previo a Glasgow, qué es lo que había. A mi modo de ver, hubo 2 o 3 factores que hicieron que Glasgow fuera un poco distinta. En primer lugar, el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que salió en agosto y básicamente dice muchas cosas, muchas advertencias de lo mal que va la comunidad internacional en el control de este tema, pero hay una estadística o un numerito que realmente es el que pues, le quita el sueño a las personas que están metidas en este tema, y ojalá se lo quitara a todos los gobernantes del mundo. Todavía no llegamos a eso, pero es un dato importante. El IPCC dijo en agosto del año pasado, para mantener el aumento de la temperatura previsible en los próximos años, lustros, en menos de 1.5 grados centígrados, se necesita una reducción de emisiones equivalente al 45% de las emisiones totales del nivel que tenían estas en 2010. Y además se debe tratar de alcanzar esta reducción deseablemente a más tardar en 2030. Entonces, este factor yo creo que estaba ahí como pesando mucho, tanto en los gobiernos como en la sociedad civil, en las redes, diciendo, Glasgow no puede ser otra vez, ay, nos vale, no nos importa, ¿no? Sino había que tener algún tipo de respuesta. Segundo tema que yo creo que incidió mucho aquí favorablemente, bueno, también qué bueno que el IPCC hizo su informe, es que Estados Unidos regresó después de 4 años de boicoteo activo de la administración Trump de las negociaciones. Pues la verdad es que fue positivo que estuvieran de regreso y que fueran tan vocales. Biden organizó pues, en abril del año pasado su cumbre sobre cambio climático y estuvieron mandando en forma muy insistente o persistente el mensaje de we are back, estamos de regreso y queremos comprometernos. De hecho, John Kerry vino a México un par de veces y así anduvo por todos lados promoviendo acuerdos. Yo creo que un tercer elemento, ya lo mencionó Camila, pues fue que también fue la primera gran conferencia mundial, digamos, en lo que pensábamos en noviembre, que ya era casi el final de la pandemia y todavía pues no estamos muy seguros de cuándo va a acabar.
pero era, digamos, que había por lo menos la posibilidad de reunirse presencialmente y había que sacar algo. Yo creo que estos elementos estaban ahí y como dice Camila, además la presencia de algunas figuras muy mediáticas fue también interesante, incluyendo los jóvenes. Yo creo que aquí los jóvenes fue realmente muy, muy importante la presión que ejercieron sobre la conferencia, en las manifestaciones afuera de la conferencia, adentro de la conferencia, en muchas capitales, ciudades, no puede, es posible que no se haga nada. Y creo que esto realmente le dio un sabor interesante a la conferencia, es decir, algo tiene que suceder. En ese sentido, pues sí, se lograron algunos avances concretos. El Pacto de Glasgow tiene una serie de componentes. Mira, a mí lo más importante me parece que los gobiernos decidieron hacerle caso a los científicos. Entonces, decidieron mantener la meta de 1.5 grados centígrados como incremento máximo de la temperatura. Y a la luz de eso, pues, ¿qué cosas se deben de empezar a hacer? Entonces, mantener digamos, el objetivo del 1.5 grados como incremento máximo me parece que fue lo más importante. Dos, de eso se deriva que los gobiernos, todos los gobiernos del mundo tienen que presentar sus contribuciones nacionalmente determinadas en noviembre de este año, tienen que llevar revisiones y supuestamente con un mayor nivel de ambición, todos. Y además se comprometieron a irlo haciendo a lo largo de la década. O sea, que cada año va a haber revisiones anuales y conferencias ministeriales, o poner una maquinaria. No quiere decir esto que ya se logró que la temperatura no aumente 1.5 grados. No, no, claro que no. Pero está, digamos, puesto el compromiso político de hacer los esfuerzos a lo largo de la década para tratar de llegar ahí. Eso creo que es lo más importante. Hay esfuerzos adicionales en adaptación. También estuvo claro que los desarrollados no han cumplido su compromiso en financiamiento. Los famosos 100,000 millones de dólares pues no han llegado a eso. Y siempre pues, o sea, queda una sensación de duda, como de engaño de los países en desarrollo, de decir, oye, te comprometiste y no has cumplido. Entonces se ratificó la idea de que lo van a cumplir. Y también que a partir de 2025 se va a fijar un nuevo objetivo de financiamiento anual. Se le dio entrada al tema de pérdidas y daños, o sea, cómo hacer una red para ver realmente cómo se aterriza. Se alcanzó un acuerdo sobre el artículo 6, que es la regulación de los mercados mundiales de carbono. Pues es realmente muy importante, los informes, la transparencia, en fin. Si me preguntas ahorita cuál es el principal reto para Egipto, Sharm el Sheikh, es mantener lo que digamos, la continuidad del movimiento que tomó Glasgow, mantenerlo. El problema que nos enfrentamos ahora se llama Ucrania, porque la guerra en Ucrania está mandando a una segunda, tercera, cuarto, quinto, sexto, no sé qué lugar en la lista de prioridades internacionales. Sí sabemos que por un lado, precisamente el conflicto va a hacer que algunos países desarrollados digan, yo le voy a invertir más rápido a las energías limpias. Ojalá y sea así. Pero a corto plazo, simplemente el tema ya no es el cambio climático como estaba siendo en los últimos meses del año pasado, sino ahora pues es la guerra en Ucrania. Además, están de subir los precios de los energéticos, están subiendo los precios de los alimentos, están subiendo las tasas de interés. Por lo tanto, los países en desarrollo van a tener que pagar mucho más intereses por sus deudas externas. Países que se sobreendeudaron para atender la crisis de la pandemia. Entonces, el panorama se ve muy complicado para muchos países. Entonces, al final, yo me quedo siempre con la misma sensación. Bueno, ¿se avanza lentamente? Sí. ¿Hay alternativa? No. ¿Hay una mejor manera de reducir las emisiones? No. ¿Se debe participar más el sector privado? Por supuesto. Quizá una nota así rápidamente novedosa en Glasgow. Por primera vez el sector financiero internacional está mostrando gran interés
y estoy hablando de los fondos, de los grandes fondos de inversión, interés en cómo invertir mucho más digamos, en actividades económicas o financiar cosas que reduzcan las emisiones. Entonces, creo que los retos están ahí. Creo que el principal reto va a ser cómo seguir manteniendo un ambiente internacional, digamos, de una confianza mínima para que la COP27 y la COP28 puedan dar sus resultados. Y con esto termino, Alejandro. Las COP son un proceso, no son un evento de un día, son un proceso, son como, el otro día dije en otro webinar, son como una serie de Netflix. Entonces vas viendo los diferentes capítulos y se van viendo, ¿no? En serio, así son. Entonces, lo que no se avanzó en un año puede ser que se avance en otro. Entonces, yo espero que algunas cosas que están pendientes del año pasado se puedan avanzar. Como que, pues hombre, más ambición en la reducción de carbono, más ambición en el tema de deforestación, más ambición en los temas de general de adaptación. Ojalá y esos temas se avance y lo que no se avance en Egipto, pues esperemos que se avanzará el siguiente año. Muchas gracias. Hasta aquí concluyo. Al contrario, muchas gracias, embajador, por situarnos en lo que son estos procesos multilaterales, porque efectivamente las personas que tienen interés en estos temas muchas veces los perciben como acciones de un solo momento, con resultados en un solo momento, y la verdad es que toman más tiempo, como señaló Camila, son muchos países, 196, que están negociando conforme a sus intereses, conforme a sus obligaciones, conforme a su nivel de desarrollo. Entonces, requiere pues de mucho compromiso, desde luego, desde el ámbito político, pero también saber identificar qué es alcanzable en el momento en el que se encuentran negociando las partes. En Glasgow todavía había una salida, pues al principio de una salida del COVID y con serios efectos en las economías a nivel mundial. Meses después se van a enfrentar a un contexto como el que nos acaba de narrar el embajador Ruiz Cabañas, con un conflicto armado que también está teniendo impacto en distintas áreas de la agenda internacional, marcadamente también en la economía. Entonces, se presenta una negociación en 2022 con muchos retos. Le preguntaría a Camila, ¿qué podemos esperar para la COP de la COP 27 de este año, Camila? Y sobre todo, si nos puedes compartir cuáles son las aportaciones con las que un país como México puede contribuir a esta COP 27 que va a tener lugar en Sharm el Sheikh, en Egipto, en unos meses. Claro que sí, con todo gusto. Y ya mencionaba el embajador, pues, de las fuerzas geopolíticas en marcha, que en un principio, pues, el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París se veía muy prometedor para impulsar estos avances. Ahora, con la situación geopolítica, pues ese optimismo entra en retroceso, porque se realinean las fuerzas geopolíticas y se realinean en continentes. Entonces, pues sí hay apoyos muy claros por un lado, y algunas oposiciones que se empiezan a formar de países que, pues, económicamente por alguna razón tienen fuerza, relación con Rusia, China, India, muchos más cautos. Entonces, esto afecta a todas las negociaciones multilaterales de todos los foros. Así sean técnicos, empieza a trabar negociaciones. Acá lo estamos viendo, justo estoy en Ginebra porque estoy con una delegación mexicana en medio de reuniones sobre la Convención de Diversidad Biológica. Estamos justo en negociaciones para la definición del marco post-2020, que es el equivalente al Acuerdo de París en biodiversidad. Y ya estamos viendo aquí que está teniendo un serio impacto en los avances, en el progreso, en las definiciones, y que está muy polarizado además también las dos visiones de los países desarrollados por un lado y los países en desarrollo por otro lado.
Esto se va a exacerbar hacia la COP27 porque viene una discusión álgida que son los medios de implementación. Ya pasamos de la parte de negociación de qué era el Acuerdo de París y cómo es el libro de reglas a ahora viene la implementación. Pero para eso se requieren recursos financieros, recursos de capacitación, de transferencia de tecnología. Y aquí hay una exigencia de los países en desarrollo de las responsabilidades históricas que han tenido los países desarrollados, porque pues en toda la etapa de industrialización, ahora sí, de conquista, imperio y demás, ¿no? Pues ciertamente las emisiones que han producido estos países históricamente son significativamente mayores que los de algunos pequeños países, sobre todo los que están en vías en desarrollo. Entonces, sí hay una exigencia de dar mayor financiamiento. No se ha cumplido esta meta que probablemente hayan escuchado, los 100,000 millones de dólares que tenían que haber juntado hacia 2020, tuvieron de hecho incluso 12 años y esa meta no se ha cumplido, no se cumplió en Glasgow, sigue pendiente, y el tema es que ya no se necesitan 100,000 millones, se necesitan trillones. Y ese gap en financiamiento va a ser pues una de las mayores exigencias y que ya hay que pensar en nuevos mecanismos innovadores más allá de los fondos actuales que ya se mencionaba. Hay en este caso el Fondo Verde para el Clima, que pues ha tenido un proceso burocrático muy complicado en el que los recursos no están llegando a los países que realmente lo necesitan, y que además no hay suficientes recursos para adaptación, que es el siguiente gran tema que se estará abordando en esta COP27. Ya se ha hablado mucho de la ambición en mitigación, ¿no? Todo lo que se refiere a reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero el tema es que incluso ahorita, si todos los países dejaran de emitir al completo, ¿no? Shutdown de todas las economías, ya hicimos el suficiente daño como que ya hay que adaptarnos al cambio climático, ya tenemos que pensar en infraestructura resiliente, en hacer frente a los desastres naturales, pues sí modificar nuestros patrones actuales de consumo y producción. Entonces ya tenemos que adaptarnos al cambio climático y no ha habido la suficiente atención en la agenda a este tema. Entonces se habla incluso que ahora, al ser un país africano el que hospeda, se habla ahora que será la COP de la adaptación, y ese será otro gran tema a impulsar, y ligado a la adaptación, este concepto de pérdidas y daños, ¿no? Que es cuando los países ya enfrentan los efectos del impacto del cambio climático a través de desastres naturales, y que hay que inmediatamente recuperar lo que se pueda de comunidades devastadas, atender problemática, y que ahí sí no existen fondos como tal para ese tipo de problemáticas. Existe la ayuda humanitaria, pero que la ayuda humanitaria dura un par de semanas en lo que es nota en los periódicos, y pasa la siguiente noticia y se acaba la ayuda humanitaria. Y luego estos grandes fondos para el clima, estamos hablando de proyectos que toman 5 años de preparación. Entonces no hay una bolsa como tal, un mecanismo para atender los países que enfrentan desastres naturales y que no tienen los medios para adaptarse. Entonces será tema de financiamiento, tema de adaptación, tema de pérdidas y daños. Y ya estoy extendiéndome mucho, pero bueno, en cuanto a México, elementos importantes. Uno, hablaba el embajador de la juventud. Justo consideramos que es indispensable que la juventud tenga voz, voto en la toma de decisiones, ¿no? Y por ello, justo el año pasado lanzamos también con el Instituto Matías Romero este proyecto del cual estamos muy orgullosas, de jóvenes embajadoras por el clima, Operación COP, con el apoyo de varios países, varias embajadas, varias instituciones del gobierno de México, y llevamos a 4 mujeres jóvenes como integrantes de la delegación, con un papel fundamental para negociar. No iban como asesoras, no iban para tomar notas, iban a negociar y a formar parte de las discusiones y de cómo hacíamos el posicionamiento de México, y eso se vio reflejado justo en las inserciones que estuvo haciendo México en texto para
por ejemplo, hablar de intergenerational equity, ¿no? Equidad intergeneracional, reflejar conceptos que eran importantes para las juventudes. Entonces, uno de ellos es, pues sí, seguir aportando. Fuimos la única delegación que tenía a oficiales de negociadoras como Juventud a la mesa. Lo vamos a repetir este año, entonces vamos a llevar la voz de la juventud. La otra es que tenemos una visión transversal de defensa de los derechos humanos, la perspectiva de género, el tema de defensa de los pueblos indígenas y comunidades locales, y es algo que uno creería que pues todos los países adoptan, pero no es el caso. Nos hemos quedado incluso solas hasta la última línea, hasta la última frontera para abogar por la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos. Y ya en temas más puntuales, pues México siempre, y esto aquí el embajador podrá abonar más, ha tenido un rol conciliador, un rol de tender pues acuerdos entre esta visión tan polarizada de países desarrollados con países en desarrollo, ¿no? Y tratar de sumar voces, siendo que además somos parte de un grupo de... funciona esta convención con grupos de negociación y nosotros estamos en uno muy dispar en el que hay de todo un poco. Estamos con Corea, con Georgia, Liechtenstein, Mónaco, Suiza. Entonces un grupo de negociación muy curioso en el que justo México puede llevar esta visión de puente que se caracteriza a la diplomacia mexicana, ¿no? Entonces siento que ya tomé mucho tiempo, pero bueno, ahí lo dejo. Gracias, Camila. Es muy importante que subrayes esto porque efectivamente aquí desde el instituto lo comunicamos de manera permanente, ¿no? El papel de México en el mundo pues, se distingue por ser un país conciliador, serio, que es capaz de dialogar con distintas partes, con distintos actores sobre gran parte de la agenda internacional. Digo, nada más hay que ver las aportaciones que están haciendo en un contexto bien difícil en el Consejo de Seguridad. Entonces, sí hay un papel que desempeñar. Qué bueno que nos los reiteras. Y resalto también algo que acabas de mencionar sobre la realineación geopolítica que habló el embajador Ruiz Cabañas también hace unos minutos. Qué difícil va a ser retomar un proceso que venía caminando pues con claroscuros, si se quiere ver así, con algunos avances, con otros no tan como se esperaban, pero era un esfuerzo coordinado en torno a una agenda pactada. Y hoy esa realineación geopolítica pues podría descoordinar los esfuerzos, por lo que acabas de mencionar, de la alineación de grupos en torno a negociaciones internacionales. Realmente esperemos que se ponga al centro del interés de los gobiernos el objetivo sobre las COP y los puntos a los que se quiere llegar año con año y no haya una fractura en los esfuerzos coordinados. Pero bueno, me gustaría escuchar a María Julia Martínez Acosta que nos comparta también desde la perspectiva de la academia, María Julia, que es en donde tú desarrollas también la contribución que puede dar México a estos procesos. ¿Cómo están observando el panorama para digamos, este año, pero también el año siguiente? Porque son dos COPs que se van a llevar a cabo, en países en desarrollo y que pueden imprimir pues un énfasis especial para los temas que le interesan a los países en desarrollo, pensando en adaptación, como lo señaló Camila Cepeda. Adelante, por favor. Sí, bueno, creo que los temas más relevantes que también nosotros desde la academia consideramos tiene que ver, como lo había mencionado previamente Camila, con el tema de adaptación. Nosotros en los planes de estudio que estamos realizando en el cómo hacemos los cambios para resolver los retos que actualmente se están pronunciando a nivel internacional, pues uno de los prioritarios tiene que ver con la adaptación, ¿no? Que realmente, por más que reduzcamos las emisiones, por ahí existe que si seguimos con los reducción de emisiones que están establecidos en las contribuciones nacionales, pues realmente llegaríamos a un incremento de temperatura de entre 1.7 y 3 grados centígrados. Entonces, tenemos, número uno, que de manera técnica, de manera científica, pedir que estas contribuciones se apeguen a la realidad y que se apeguen al objetivo de no incrementar la temperatura del 1.5 grados, como está establecido en el Acuerdo de París,
porque realmente es donde radica la importancia, ¿no? Entonces, para poder lograr esta reducción y este ajuste en las contribuciones nacionales determinadas de cada uno de los países, se han presentado 6 ejes importantes, 6 ejes estratégicos o sectores que podrían ayudar en la contribución y cómo reducirlo de cara a las 2 COPs que se van a realizar en países en desarrollo, y también con problemas relevantes vinculados con el tema de agua, con temas de sequías. Y bueno, estos sectores, pues principalmente el número 1 es energía, que está vinculado con producción de energía, consumo energético, eficiencia energética. En segunda instancia tenemos el tema de la agricultura, la comida, el uso del agua, que además de todo no solamente es un sector estratégico para el tema que se tiene que ver con temas de cambio climático, sino también como un sector estratégico de adaptación y de enfoque, porque bueno, hoy en día estamos viendo que el cambio climático, los cambios extremos en el clima, están afectando la producción alimentaria, están afectando las cadenas de distribución y de suministro de alimentos, y pues ello conlleva a que tengamos muchísimos más problemas de soberanía alimentaria. O sea, no se queda en un tema climático que muchas veces decimos, bueno, pues el tema del clima solo está vinculado con la energía, sino que hoy en día ya también estamos viendo cómo hay nuevos temas que están enfocados y que están vinculados con los temas climáticos. Entonces, la agricultura, la producción de alimentos es uno de ellos bastante importante y que puede servir como mecanismo de mitigación de en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Otro tema relevante es el tema de la industria, y creo que esto es muy, muy importante también vinculado con lo que mencionaba el embajador Ruiz Cabañas, porque en la COP26 se presentó este acuerdo en donde muchas industrias, las más importantes en producción de energía principalmente, como Iberdrola, como algunas otras, pues han enfocado, número 1, en bajar su producción, en llegar a ser carbono neutrales, es decir, que todos sus procesos productivos no generen alguna emisión, y que adicionalmente otro sector que se suma es el sector financiero, no solamente para aportar y para dar recursos a la mitigación y adaptación del cambio climático, sino también en temas de ya no financiar procesos, proyectos o algún tipo de productos, si hablamos en términos económicos, que dañen o que perjudiquen al medio ambiente o que generen mayor cantidad de emisiones o que de alguna manera no contribuyan con los acuerdos establecidos en el Acuerdo de París. Entonces, eso también es muy relevante para el sector industrial, no solamente enfocado en procesos, sino también en cómo se van a estar financiando estos proyectos, ¿no? Hoy en día, en lugar de financiar a lo mejor estos mecanismos de generación de energía vía carbón, pues se puede enfocar este financiamiento a proyectos de infraestructura sostenible o proyectos de generación de energía limpia, o también en proyectos que estén basados en soluciones en la naturaleza, que es otra de las áreas importantes de reducción y de mitigación, que es cómo nosotros vamos a reducir, cómo vamos a adaptarnos ante el cambio climático, tomando como referencia la naturaleza. Si bien apoya muchísimo, por ejemplo, el uso de suelo, la conservación, la reforestación, que quede de forma importante que no es el único mecanismo que puede servir, sino que necesitamos un mix, ¿no? No solamente es como de, bueno, vamos a reforestar y con eso vamos a lograr reducir las emisiones, sino que soluciones basadas en la naturaleza se pueda integrar a una serie de soluciones en un mix de reducción de emisiones. Y uno de los finales va a ser lo que tiene que ver con principalmente ciudades, enfocado a viviendas, a edificios, al uso de energía, generación de residuos y uso de agua, así como al transporte, ¿no? También en la COP26 por ahí se estableció un acuerdo en donde las diferentes naciones se comprometían a que para el año 2030 y a 2050 la mayor cantidad de la flota del transporte público que pudiera existir, y vinculado también un poco del transporte privado, pues pudiera utilizar energía que fuera renovable, principalmente enfocados en temas de electromovilidad. Entonces, nosotros desde la academia consideramos que podemos aportar mucho en la investigación, desarrollo de estos procesos, de estos 6 sectores de reducción de emisiones, principalmente para hacer frente en temas de adaptación y de mitigación, porque pues realmente hoy en día no solamente se trata del problema del cambio climático, sino que como instituciones hemos identificado que el cambio climático conlleva temas muy severos respecto a, como lo mencioné previamente, alimentación. En temas de migración, por ahí la migración dicen que es un problema muy latente que se va a presentar y que se tiene que debatir para la COP27 y la COP28, no solamente por los flujos de personas, sino también por todos estos temas que tienen que ver con acuerdos multilaterales y por ver cómo se puede generar un mecanismo, un acuerdo en donde sean beneficiados tanto las personas que migran como los países de recepción. Entonces creo que, bueno, el embajador y Camila serán más expertos en estos temas, pero nosotros como academia hemos identificado el tema de la migración como un reto, así como el desarrollo de
de medidas que aboguen a reducir las desigualdades. ¿Y esto por qué? Porque el cambio climático se ha presentado de una manera más alarmante en los países más pobres y bueno, los efectos han sido más considerables, ¿no? Vemos países que principalmente insulares que están a punto de perder el espacio donde viven. Entonces, realmente el cambio climático ha incrementado la desigualdad y bueno, vinculado un poco con la Agenda 2030, no solamente estamos hablando del ODS 13, que habla sobre acción por el clima, sino también empezamos a ver temas que están vinculados con el ODS 1, pobreza, con el ODS 10, reducción de las desigualdades. Entonces, para la academia es fundamental participar en las negociaciones, participar en los temas de gobernanza climática, porque son temas multidisciplinares que como academia podemos trabajar en conjunto y generar una serie de soluciones y de propuestas, tanto a nivel nacional bueno, como a nivel internacional, como lo hemos hecho desde diferentes universidades en México. Muchas gracias, María Julia, también por este comentario tan rico en contenido sobre dos aspectos que yo mencionaría. Uno, tú señalaste en tu segundo comentario, el nivel de desarrollo importa porque está afectando más a los países menos desarrollados el cambio climático. Lo acabamos de ver con la pandemia, también los efectos más fuertes en la salud, en lo social, en lo económico, se dieron en los países con menos capacidades desde el punto de vista de la situación de desarrollo. Pero también el primer comentario que haces yo diría, estas son mis palabras, es un llamado a que ciertos sectores adopten conductas armónicas con los compromisos en materia de cambio climático. Es decir, hablas de la agricultura, de la industria, del sector financiero, tienen que adaptarse en sus conductas, en sus prácticas, en sus acciones ya concretas, de acuerdo a los objetivos que presenta toda esta agenda. De otra manera no se va a lograr. Se tienen que llevar a cabo acciones muy concretas desde el interior de cada uno de estos sectores. Y el tema también de cómo las ciudades tienen que adaptarse en esta lógica de los recursos para la adaptación. Mencionaste la electromovilidad y otros sectores y otras actividades, pero es importante porque todo esto lo engloba la Agenda 2030. Es conectar con este comentario de María Julia y también compartirnos algo de lo que yo mencionaba hace unos minutos sobre el riesgo de que se fracture un proceso que hasta el momento, con todos sus calificativos, pero ha ido coordinado en materia de cambio climático. Perdón, Alejandro, te congelaste. Yo creo que las palabras clave. No sé si la pregunta es para mí o para Camila. Para ti, embajador, Bueno, si nos podías compartir un comentario sobre el ambiente desde la geopolítica y también sobre los ODS a partir de lo que identificó María Julia. ¿Cómo no? Mira, yo sí creo que hay que ser muy realistas. La invasión de Rusia a Ucrania sí cambia todo. Se cambió todo el ambiente internacional. Por supuesto, tiene repercusiones globales, incluyendo a México. Me parece que, lo decía yo al principio, se pospone, digamos, el tema de la lucha común contra el cambio climático, de ser el tema número 1 de la agenda internacional, pues recibe una prioridad mucho menor, atención y prioridad. Y ahorita, pues lo importante es resolver el conflicto. Yo no soy tan pesimista de que este conflicto pueda terminar en las próximas semanas. Pero ya me equivoqué una vez diciendo que no iba a haber guerra, entonces no voy a hacer una predicción. Pero deseo, quizá es puro wishful thinking, que no se prolongue hasta el fin de año. Pero sí creo que hay, sí, el conflicto más el no cumplimiento de parte de los países desarrollados de compromisos de financiamiento que estaban ahí en forma muy clara desde hace muchos años. Hombre, desde Cancún en 2010 había el compromiso de que iban a dar los 100,000 millones de dólares a partir de 2020. No andan tan lejos aparentemente, andan en 90,000 millones de dólares según la OCDE. El problema del informe de la OCDE es que no es un informe, digamos, que sea aceptado por todos y entonces no tiene la suficiente transparencia. Pero a lo mejor
con la nueva situación, pues las prioridades de financiamiento se están yendo a otros lados. Un efecto que es terrible, la carrera armamentista. O sea, en varios, no solo Estados Unidos, no solo Europa, sino países asiáticos que dicen, oye, este conflicto, no, pues tú súbele al gasto en armas. Entonces cambian las prioridades y eso es algo obviamente muy preocupante. Ahora te voy a dar el otro lado de la moneda. ¿Dónde puede haber incentivos para una acción climática más acelerada? Yo la veo por el lado de las empresas privadas y voy a decir por qué. En primer lugar, porque sí, digo, no va a ser este año, no se va a notar este año, pero probablemente en 2 o 3 años sí. Una inversión mucho mayor de los países desarrollados en las energías limpias, que pueda tener un efecto multiplicador en muchas otras partes del mundo. Eso lo veo. En segundo lugar, creo que ya venía una tendencia desde hace algunos años, pero se estaba acentuando mucho a fines del año pasado y este año, pues por ahí va. Cómo las empresas que adopten un plan de sostenibilidad pueden elevar su valor en el mercado. Es decir, si tú tienes a British Petroleum diciendo, yo voy a adoptar mi plan de sostenibilidad de aquí a 20 años, donde voy a tratar de ser carbono neutral, en fin, todo lo que ya sabemos. Entonces, si eso lo hace la British Petroleum y lo hace Microsoft y lo hacen una serie de empresas en el mundo que lo están haciendo, lo anunciaron, eso sube su valor en el mercado. Eso es lo importante. Y ya hay metodologías para medir con algoritmos cómo las empresas se pueden revalorar. Y la verdad es que las empresas, pues básicamente les interesa hacer dinero. Entonces, ahí los incentivos están bien alineados. Nosotros tuvimos hace una semana un webinar sobre la participación de las empresas y empiezas a ver que sí hay un cambio de mentalidad, incluso en México, cosa que hay que felicitarnos. Y no solo son grandes empresas, sino empresas e instituciones. El TEC de Monterrey, creo que ya lo mencionó María Julia, ya tiene su propio plan de sostenibilidad. Entonces, este ejemplo está cundiendo. Entonces, ahí puede haber un cambio importante, porque eso sí, si en el sector privado, si las empresas olvídense que vamos a controlar las emisiones, los gobiernos dirán, perdón, misa, pero si el sector privado no jala, pues entonces no. Y ahí hay un importante incentivo. Y ahí los jóvenes yo creo que son fundamentales porque son más conscientes, esto ya está muy estudiado, que las generaciones más adultas en temas ambientales. Entonces, creo que por ahí puede haber un cambio importante. Me preocupa mucho, y aquí coincido totalmente con Camila, me preocupa mucho el financiamiento para la adaptación, porque pues ya es una urgencia. Si ya los países ya dicen, oye, o sea, ya me subió 20 centímetros, por decir algo, el nivel del mar en la isla y pues con eso ya me quedé sin la mitad de la isla. Entonces, esto en 10 años realmente te lleva. Entonces, tienes que hacer obras de infraestructura urgentes. Y si los recursos no fluyen urgentes para programas de adaptación, la verdad es que los reclamos en Egipto van a ser muy fuertes y sí puede haber una nueva división norte-sur de no cumpliste, no me diste los financiamientos, no me diste la tecnología. El tema más peliagudo, perdón mi lenguaje técnico, ¿no? Es el tema de pérdidas y daños, ¿no? Es el tema más difícil porque sí se notó en Glasgow, no están dispuestos todavía los desarrollados literalmente a indemnizar, porque esta es la noción que está atrás es, me tienes que indemnizar porque yo era un país que yo nunca... salió de aquí ninguna emisión, entonces las misiones me las mandaste tu país industrializado y destruiste mi ambiente. Entonces, implica el concepto de indemnización y eso todavía no está aceptado por los desarrollados y me imagino que en Egipto puede causar crisis. Entonces, ¿qué se debe hacer? Mira, yo lo que creo al final y es, debemos hacer muchas reuniones como esta. Debemos tomar conciencia en México, ¿no?
de que el tema rebasa por mucho a los gobiernos, a los municipal, estatal, federal, a los poderes legislativo, judicial, ejecutivo, y que es lo que se llaman los ODS, las alianzas multiactor. Y con eso me paso al tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, tenemos que hacer todos mucho más presión por una cultura de la sostenibilidad. La cultura de la sostenibilidad, donde no tienes que ni siquiera salir de tu casa para hacer cosas a favor de una cultura de la sostenibilidad. Hacerlo entre los jóvenes, entre las comunidades, llevar los ODS a nivel municipal. Toda esta promoción de una cultura por la sostenibilidad no depende del conflicto en Ucrania. Ese es mi tema. Depende de lo que empecemos a hacer en unas alianzas multiactor en México y en otros países. Ya, eso es Gracias. Gracias, embajador, por señalar también esta parte del cumplimiento de los compromisos, sobre todo en el marco de la Agenda 2030. Pues parte de lo que mandata, digamos, esta agenda es la incorporación de todos los actores. Es cierto, los estados no pueden, quedan rebasados, pero no pueden tampoco desentenderse y son un motor importante para integrar al sector privado, a la academia, a la sociedad civil, tienen a que las ser los comunidades. líderes, tienen que ser los líderes. Así Ellos es. lideran la acción, los gobiernos, pero no es suficiente que los... Y muchos sectores piensan pues, que el gobierno lo haga. No, no puede ser. No. Tienen que ser todos los sectores. Así es, y más en un país como el nuestro, una federación, pues tienen un papel que desempeñar cada una de las autoridades de los congresos y de los actores locales de sociedad civil, academia, organizaciones de sociedad civil, muy importante. El tema del financiamiento se ha mencionado 2 o 3 veces durante este conversatorio. Vamos a ver también cómo se puede tratar este tema durante las reuniones del G20 que va a tener bajo su presidencia Indonesia. Es un tema bien importante y que puede marcar también la pauta para la COP en Egipto, por lo que vemos hasta el día de hoy en los trabajos técnicos, digamos en el track político de los Sherpas, pues sí hay un principio de fractura en las posturas en torno al financiamiento para la agenda, digamos, integral en materia de cambio climático, pero enfocado a la adaptación. Entonces, pues será un buen indicativo. Bueno, yo quisiera darles la palabra rápidamente para un comentario final de 2 o 3 minutos para poder cerrar nuestro conversatorio de hoy. Lo haré en el orden en el que hemos ido participando. Camila, un comentario final de tu parte, por favor. Claro que sí, nada más aprovechando G20, justo estuve la semana pasada conectada virtualmente a las reuniones de Indonesia del Grupo de Medio Ambiente y Cambio Climático, y uno de los tracks que estaremos discutiendo es financiamiento sustentable. Entonces sí es una de las claves que se estará abonando, y sí ya se ve pues la misma discusión polarizada. Pero bueno, ya les estaremos contando más adelante cómo evolucionan los procesos. A ver si de cierre, algo importante que me gustaría rescatar de lo que mencionaba María Julia sobre cómo el impacto climático va más allá y traspasa incluso a otras arenas. Ya hablaba del sector alimentario, pero lo que sí vemos es que es ya una crisis en todos los sentidos y que es indispensable tener sinergias entre no solo la Agenda 2030, sino entre todos los foros multilaterales, entre todos los sectores a nivel nacional de lo que se está trabajando. ¿No? Tenemos que impulsar que haya una coordinación y que se vea el tema de cambio climático no como una competencia del sector ambiental, sino una competencia de todos y todos, e incluso más allá de los gobiernos, ya lo mencionabas tú, Alejandro, es un tema en el que incluso la ciudadanía y en lo individual podemos aportar nuestro granito de arena, y que se requiere si es que queremos ver un cambio. Más allá de estas grandes políticas públicas, de estas grandes decisiones, finalmente como sociedades tenemos que transformar por completo nuestros patrones de consumo y patrones de producción, ¿no? Porque el sector privado responde pues a las necesidades, a las exigencias que
como humanidad hemos ido incrementando ahora de manera no sostenible. Entonces, no es posible seguir transitando ahora sí a nivel global con los patrones que tenemos, ¿no? De consumo excesivo, de desperdicio de alimentos, de energía, de agua, y la lista es exhaustiva. Entonces ahí sí, pues invitarles a todo el mundo a hacer un examen de conciencia, ¿no? De cómo es que estamos usando nuestros recursos naturales, porque pues de persona en persona es que sí se pueden hacer cambios más allá de, por supuesto, las exigencias que tienen que responder los gobiernos, que tienen que responder las empresas, pero aquí pues es una decisión colectiva que en lo individual afecta muchísimo el cómo podamos transitar hacia pues una trayectoria más sustentable, que sea ahora sí por nuestra sobrevivencia, ¿no? Y la sobrevivencia del planeta. Muchas gracias, Camila Cepeda, por tu participación. Te agradecemos especialmente porque estás en Europa y es de noche ya en Europa, por haber participado con nosotros. Y bueno, el hecho de que resaltes la necesidad de que todos y cada uno y cada una de nosotros participemos es fundamental. Ya lo hablaba el embajador Ruiz Cabañas sobre la generación de una cultura de sostenibilidad. Esto es importantísimo. Se identificó la participación de los jóvenes de México como un activo del país, pero yo iría un poco más allá, desde las escuelas donde se están educando a los todavía más jóvenes, a los niños. Esta cultura de sostenibilidad pues ya tiene que estar incluida en los programas de educación básica. También la economía circular pues tiene que tener mucho mayor espacio en todas las actividades del país, pero bueno, es un pendiente en el que tenemos que pues participar todos y todas. Por eso llevamos a cabo este tipo de eventos. Es únicamente con la finalidad de comunicar y de que generar mayor conciencia sobre los temas sobre los que se trabaja en el ámbito multilateral y también desde la academia. Por eso también importantísimo lo que nos ha dicho María Julia Martínez, a quien también le pido un comentario final y le agradezco desde luego su valiosa participación esta mañana. María Julia, adelante. Sí, Alejandro, bueno, yo cerraría con 6 puntos importantes vinculados con la importancia de la gobernanza climática, con una reflexión y una invitación para las personas que nos escuchan. En primer lugar, sería la importancia de la gobernanza climática y de tomar el cambio climático como un habilitador de la Agenda 2030. Bien menciona Camila, el clima no solamente es clima o es medio ambiente, son árboles, sino que vemos que el clima se vincula con temas, como mencioné previamente, de agua, de pobreza, de igualdad de género, que a lo mejor no se ha mencionado, pero es relevante, ¿no? El cambio climático impacta más a las mujeres y más a las mujeres pobres y desiguales. Entonces, creo que es muy importante. Por ello, el clima habla de ciudades, el clima habla de energía, de ecosistemas marinos, de ecosistemas acuáticos, que a veces también quedan un poco de lado. Entonces, el clima, la gobernanza por el clima es un alto habilitador de la Agenda 2030. Creo que tenemos que tomárnoslas más en serio para, como punto número 2, identificar los beneficios y los co-beneficios que podemos tener nosotros al trabajar con un tema tan importante como es el cambio climático, la gobernanza y la cooperación multilateral con todos los actores que pueden participar en ello. En tercer punto, hablaría sobre la importancia de la implementación de nuevas tecnologías aplicadas a problemáticas que den solución a los retos que enfrentamos hoy en el siglo XXI, ¿no? Que den respuesta al tema de justicia climática que tanto hemos nosotros debatido, de la responsabilidad que todas y todas tenemos ante la solución del cambio climático, ¿no? No solamente es cuestión de los países pobres o de los gobiernos, como mencionaba el embajador Ruiz Cabañas, sino que es una responsabilidad que tenemos compartida, quizá en diferentes grados, pero en la que todos tenemos que participar, sin importar en la edad o el país o en donde nosotros estemos habitando, las creencias que tengamos. Entonces, por ello es importante. Y desde la parte de las universidades, pues empezar a trabajar, como bien mencionabas, Alejandro, en el desarrollo de programas que estén enfocados en plantear soluciones a los retos que tenemos en el siglo XXI. O sea, no podemos seguir como universidades educando a alumnos para solucionar problemas del siglo XIX ni del siglo XX, sino que tenemos que hacer frente a los retos que tiene hoy el siglo XXI. Quizá uno de los más importantes es el cambio climático, es esta crisis climática que enfrentamos. Y bueno, desde la perspectiva del TEC, nosotros hemos desarrollado esta educación basada en retos, nuevos mecanismos y metodologías de aprendizaje que están enfocados en que las y los estudiantes desarrollen
competencias que estén vinculadas con la respuesta a las problemáticas que tenemos actualmente, ¿no? Anteriormente a lo mejor teníamos que saber leer, escribir, y hoy tenemos que saber utilizar programas de monitoreo, de captura de emisiones, de generación de políticas públicas o privadas para mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces tenemos que crear nuevos ciudadanos que sean responsables y estén comprometidos con estos retos. Y bueno, para cerrar, me gustaría hacer una reflexión sobre que tenemos que identificar todos en pasar del modelo que teníamos previamente, ese modelo económico, social y ambiental, que dejaba de lado la parte ambiental o la parte social y solo se preocupaba por la parte económica, a perseguir un nuevo modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo sostenible que esté basado en respetar a las personas, en generarles calidad de vida y en respetar los límites del planeta, de la naturaleza, y que además de todo solucione la emergencia climática que vivimos actualmente, que sustente la justicia social y que esté enfocado en no dejar a nadie atrás, ¿no? Basado en la solidaridad y la cooperación internacional e intergeneracional. Y finalmente, invitar a todas las personas que nos escuchan a que lean y consulten sobre la Agenda 2030, los ODS. Son 169 metas en las que todos podemos sumar de manera independiente o por medio de alianzas multiactor. Entonces, con eso cerraría mi participación y bueno, agradecer a todos los que estuvimos en esta llamada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Julia, por estos 6 puntos. No los vamos a repetir ahora y la reflexión, pero sí lo que podemos hacer, y lo anunciamos desde ahora, es volver a poner a disposición de las personas interesadas en esta discusión este conversatorio en línea para quienes lo quieran pues analizar, porque sí hay algunos temas bien interesantes que requieren un poco más de tiempo para profundizar sobre el estudio con base en lo que nos acaban de identificar las personas que han participado en esta discusión y que puedan pues consultar las fuentes innumerables que hay en internet y en algunas publicaciones especializadas sobre el tema. Gracias nuevamente, María Julia, y le doy la palabra al embajador Miguel Ruiz Cabañas para una reflexión final también. Adelante, Miguel. Gracias, Alejandro. Mira, yo creo que tanto entre Camila y María Julia, pues ya prácticamente agotaron todos los puntos importantes que vale la pena, digamos, llevarnos de conclusión de este seminario. Si acaso haría tres puntos así muy concretos. Uno, el cambio climático hay que entenderlo como un efecto transversal en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, la única manera que realmente lo puedes combatir con eficacia en el largo plazo es actuando sobre cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, priorizando la lucha contra la pobreza, priorizando la erradicación del hambre, priorizando la educación de calidad o sistemas de salud realmente que promuevan el bienestar. Sí mencionó Camila antes el tema de igualdad de género y de hecho fue uno de los temas que México llevó a la COP26, la promoción de la igualdad de género y los pueblos originarios, una agenda que, digamos, distinguió a México en esta COP26. Y creo que, pues así, tienes que hacer. Al final yo diría, las políticas públicas, todas tienen que alinearse a la sostenibilidad. Y el único criterio que debería de imperar en México y en el mundo para la bondad o la calidad de las políticas públicas es el criterio de su sostenibilidad, entendiendo que pones a las personas al centro y al planeta al centro. Y si tú pones a las personas como que realmente benefician, si la política pública beneficia a las personas, es una política pública de calidad, sostenible. Si no las beneficia, no lo es. Entonces, claro que hay que hacer cada vez más este matrimonio entre los diagnósticos que hacemos de lo que está pasando en cada uno de estos temas y las respuestas que estamos dando en políticas públicas y en los sectores de la sociedad. Yo creo que tenemos que ser optimistas, no optimistas, pero digamos entusiastas siempre. Y ese es mi segundo punto. O sea, los retos que ya venían fuertes antes de la pandemia para avanzar en la sostenibilidad ya estaban fuertes. La pandemia nos lo complicó muchísimo. Bueno, pues Ucrania le dio otra vuelta de tuerca a las complicaciones.
pero no por eso debemos de, digamos, de abandonar el esfuerzo, ni mucho menos. Estos seminarios son para llegarle a que nos escuchan, por supuesto, pero también para dar, digamos, señalar por dónde está la salida. Y sí hay salidas. Sí hay salidas, Camila ya mencionó varias, María Julia mencionó varias, y entonces sí hay salidas de lo que deseablemente se puede hacer. Y creo que en esa cultura de la sostenibilidad, al Matías Romero, al TEC de Monterrey, a todas las universidades, centros de investigación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces, qué bueno que estamos aquí reunidos. Yo le agradezco mucho a Camila que después de un día de no trabajar en Ginebra se haya unido a este seminario y que nos haya compartido realmente su enorme experiencia en esto. Te lo agradezco mucho personalmente, Camila. Muchas gracias por haber aceptado. Gracias, eso es todo. Muchas gracias, embajador. Pues y con esto vamos a terminar la parte de la intervención de nuestro invitado y nuestras invitadas. Camila Cepeda, directora general para temas globales de la Cancillería. María Julia Martínez Acosta, profesora y directora adjunta de la iniciativa ODS en el TEC de Monterrey, y el embajador Miguel Ruiz Cabañas, quien es el director de la iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como les mencionaba al principio, este es un esfuerzo entre el TEC de Monterrey y el Instituto Matías Romero a partir del convenio de concentración de acciones, pero también es un webinar que forma parte de la Education for Climate Justice, y vamos a ver un video ahora para cerrar sobre el encuentro educativo global por la justicia climática. Adelante, quien lo vaya a proyectar. Muchísimas gracias, hasta pronto. En este encuentro se han discutido acciones en concreto que pueden poner en práctica en su comunidad. El tiempo es corto cuando hablamos de clima y justicia. Ayudar a otros a movilizarse por la acción climática es nuestro deber. Ahora, no mañana ni el año que viene. Permitámonos hoy comprometernos todos juntos a crear un futuro justo y sostenible para todas las personas del planeta. Becoming leaders on climate and justice. Obrigada a todos por se tornarem líderes em clima e justiça. Thank you all for becoming leaders on climate and justice. जलवायु और न्याय पर वर्ल्ड वाइड टीचिंग में आप सभी का स्वागत है।